vamos a conversar de este tema con la abogada penalista Romy Chan. Ella se encuentra con nosotros conectada vía Zoom. Romy, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Dinos, ¿crees que tanto cambio de abogado es porque Pedro Castillo carece de una estrategia legal sólida, contundente, o más bien su estrategia es entorpecer y dilatar estos procesos para, digamos, ganar oxígeno? No, yo creo que, a ver, es una suma de las dos cosas, ¿no? Pero prioriza lo primero. Yo creo que no veo un norte en su defensa, me parece que él no es muy consciente de los plazos procesales que existen, de la conveniencia o no de cambiar a los abogados, de también el tino que hay que tener, ¿no?, por un tema de inteligencia mínima, para cómo uno retira a un abogado y le da pase al otro. En este momento, como lo ha explicado su abogado, su ex abogado, ¿no?, el doctor Pachas, él tenía un plazo de 10 días para absolver los cargos que le presentó la Fiscalía en la acusación, que es el documento donde ya están pidiendo una pena concreta en su contra. Entonces, hacer un cambio en este momento realmente no es inteligente y le puede terminar costando muy caro, porque es muy difícil que el nuevo abogado se entere de todo lo que ha ocurrido y pueda dar una respuesta sólida, como si lo hubiera podido hacer tal vez el doctor Pachas. Eso, Eduardo Pachas ha declarado brevemente y ha explicado los motivos de su salida de este esquema de defensa de Pedro Castillo. Vamos a escucharlo y luego analizamos sus palabras. Yo no he renunciado, a mí me han sacado del expediente rebelión. Entonces yo hablo con el presidente Castillo y le dije, señor, ¿qué ha pasado? Ya está notificada la acusación, a las 8 de la noche del día de anteayer lo van a notificar. Y él me dice, yo he sacado a todos los abogados, a Robles, Llerena, Maraví, y el único que está quedando eres tú. Tú te quedas y vas a trabajar con el nuevo abogado, Medrano. Yo lo llamo y le digo para que me dé mi casilla, y que mi casilla siga trabajando, y que él es el que se va a acoplar. Bueno, si quieres acóplate, si quieres no. Entonces yo le dije, bueno, si tú ya eres el principal, si tú ya tienes todo el esquema, si tú ya has hecho, entonces yo estoy de más. Yo le dije, bueno, yo ya no tengo nada más que hacer acá. En otro momento Pachas puso en su cuenta X, antes Twitter, me estoy retirando de la defensa técnica ya que los barcos no tienen dos capitanes, ¿no? Solo uno. Pero 2 días atrás, más bien, él daba a entender que sí iba a compartir la defensa legal con este nuevo abogado Medrano. ¿Qué crees que hay detrás de esto? Parece que hay un cambio que el expresidente Castillo quiso hacer en la defensa, que respondía a una estrategia que tal vez le vendieron, ¿no?, que tal vez le dijeron era la mejor, pero que claramente, a mi parecer, no le es muy conveniente, ¿no? Está él en un momento decisivo del proceso. E independientemente de que uno pueda coincidir éticamente o no con la defensa que puede haber hecho el doctor Pachas o cualquier abogado en su defensa, lo cierto es que hay ciertos mínimos también para poder tratar con un profesional, ¿no? Entonces este cambio, esta exposición ante el Poder Judicial sin comunicarle al doctor Pachas que él iba a hacer este tema de una casilla nueva, de sacarlo prácticamente en la práctica de la defensa, evidentemente al doctor Pachas no le ha caído en nada bien, ¿no? Y no ha sido inteligente porque si él más bien hubiera advertido de esto al doctor Pachas, tal vez sí hubiera podido haber un trabajo conjunto con el nuevo abogado que está personando. Eso claramente ya está descartado y ahora lo único que veo y objetivo es que va a tener menos posibilidades en dar respuesta al Ministerio Público, o sea, voy por el Ministerio Público otra vez. El factor Fray Vázquez Castillo, el sobrino que luego de algunas negociaciones con el equipo especial de fiscales que luchan contra el poder en la corrupción, se ha entregado de alguna manera y además ha dado a conocer que viene a contar la verdad, ¿no?, de lo que pasó durante el gobierno de su tío. ¿Pudo haber tenido algo que ver con esta decisión de otro cambio más de abogado? Yo creo que sí puede tener que ver, pero sobre todo porque al parecer el señor Castillo escucha a otras personas que no parecieran tener realmente un interés en él, sino terceros intereses, ajenos intereses a su defensa. Y parece que él no se da cuenta de eso y cae pues en estos planteamientos incoherentes, en estas inconsistencias, estas decisiones absurdas, ¿no?, que, ojo, tampoco hacen que él sea un inimputable, sea una persona que no sabe lo que está haciendo. No, claramente lo sabe
pero tiene estas limitaciones de información por los consejos que al parecer escucha de terceros que están a su alrededor y que no buscan necesariamente su bienestar. Yo creo que la mejor defensa que él pudo haber realizado en el contexto del golpe de Estado que se vio públicamente a nivel nacional es aceptar los cargos una vez detenido. Eso le hubiera ahorrado muchísimos trámites y le hubiera permitido probablemente una acusación con un monto mucho menor de pena y poder pues salir más rápido de este problema, ¿no? Porque son dos procesos, ¿no?, los que se siguen en su contra. Uno por el golpe de Estado frustrado, ¿no?, en medio este delito que se invoca, que es rebelión, y el otro proceso por corrupción, por ser la cabeza de una organización criminal, ¿no? En ambos casos, el presidente ha intentado dar manotazos de ahogado, pero han habido muchos cambios, incluso de versiones, a lo largo del proceso de su defensa, ¿no? Y es que eso pasa cuando no hay una defensa única, uniforme, y un poco como lo dijo el doctor Pachas, cuando hay dos capitanes, ¿no? Cuando dos abogados tienen estrategias que son incompatibles, que no conversan entre sí, lo más lógico es que uno de los dos sea parte del caso, ¿no? Y eso es lo que ha terminado ocurriendo aquí, no tanto por lo que explica el doctor Pachas, por decisión suya, sino en realidad por decisión del señor Castillo, que en la práctica ha presentado el documento, este escrito, donde prácticamente desapersona al doctor Pachas del caso y le deja la exclusividad al otro abogado, ¿no? Entonces, claro, si bien él dice, no, te puedes seguir quedando, sí, pero en calidad de ¿qué? De asistente, porque claramente ya no es en calidad de capitán. Y las estrategias son distintas. Entonces, bueno, el doctor Pachas ha dado un paso al costado. En medio de esto, se sabe ahora que Pedro Castillo busca crear un nuevo partido político, busca una tabla de salvación. ¿Acaso está haciendo cálculos de políticos, sin duda, ¿no?, en caso se le venga la noche? Vamos a ver una nota que nos cuenta un poquito cuál es la pretensión de Castillo. Esta es la carta que se ha hecho pública, ¿no? Bueno, una carta de Eduardo Pachas renunciando a la defensa, y también se da cuenta que el expresidente busca crear un nuevo partido político, ¿no? Hay muchas fuerzas que ahora mismo están buscando insertarse en la esfera política con un partido, ¿no? Dinos, ¿esto es viable en medio de una investigación o doble investigación penal? Bueno, en la medida en que ya uno tiene una condena, nada le impide, no tiene ningún tipo de inhabilitación para poder realizar actos vinculados con el tema político. Pero lo que no hay que perder de vista en el caso del señor Castillo es que él no solamente, como muy bien lo indicabas, tiene el caso por el golpe de Estado. Él tiene un caso que en verdad es mucho más grave, mucho más serio. Es un caso de corrupción de funcionarios, donde él estaría liderando una red criminal, donde lo único que buscaba era lucrar a costa del dinero de peruanas y peruanos que confiaron en él, ¿no? De los que confiaron, de quienes no confiaron, en realidad de todo el Perú. Y eso sí tiene penas bastante graves. Entonces, yo creo que él está tratando de tal vez disimular o hacer que pase por desapercibido ese proceso, que en verdad es el más importante, con este tema de la postulación política. Pero ojo, una cosa es ser corrupto y otra cosa es hablar de persecución política, de hablar de intereses contrapuestos. No, acá el tema es bien simple. En el otro caso lo que se va a determinar es, ¿le robó o no le robó el Estado? ¿Se llevó dinero del Estado? ¿Se cobró coimas o no cobró coimas? Eso es lo que se va a determinar. Y si lo hizo, no hay ningún tema partidario, político, que pueda justificar ese gran atentado que existe contra todo el Estado peruano. Recordemos, en Chile la pena para un funcionario público que le roba a su nación es la pena de muerte. Así de grave es lo que él ha hecho. Y eso no hay que perderlo de vista. Yo creo que es muy importante. Muy bien, muchísimas gracias, Romy, por esta entrevista y por habernos dado alcances más técnicos de lo que representa este quilombo que se está dando en torno a la defensa legal de Pedro Castillo. Muchísimas gracias y buenas noches.